Buen día, guerreros. ¿Cómo les va? ¿Muy bien? ¿Todo lindo? ¿Cómo hacíamos en el camino del guerrero para poder tomar decisiones? ¿Cómo tomar decisiones? Y desde la escuela de la biodecodificación cuántica nosotros trabajamos mucho con la parte cuántica. En la parte cuántica se habla mucho de el doble cuántico, ¿no es cierto? Que tenemos que hablar un poquito de lo que es lo cuántico primero, ¿no es cierto? Eh, lo cuántico, muchas veces yo desde que entré en lo cuántico empecé a estudiarlo, ¿no es cierto? Lo que intentaba era encontrar información que fuera coherente, ¿no es cierto? Entonces empecé a buscar directamente, digamos, en foros sobre física y todo eso, y no me metí tanto en la parte holística porque me daba cuenta que había muchas contradicciones. Es decir, la física cuántica hace rato ya demostró que no existe esto de los universos paralelos, sino que existe la potencialidad, ¿no es cierto? Y esa teoría, ¿no es cierto?, ya no, de los universos paralelos ya no existen, pero por ahí había personas que hablaban de un desdoblamiento donde había unos niveles y había distinto tipo de capas, y que no me cerraba mucho con respecto a lo que realmente la física dice, la física cuántica. Entonces hay veces que le ponen el nombre de cuántico para que parezca más holístico o algo así. No sé por qué. Pero bueno, nosotros básicamente tratamos, es más, en el módulo 4 siempre las referencias son a personas que, no a teorías, sino a descubrimientos y leyes que ya han sido comprobadas y corroboradas, y que bueno, que todo el mundo puede unir estas piezas, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, todo el universo está en vibración, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Cada átomo que compone tu cuerpo, que compone cada parte del universo, está conformado por energía e información básicamente. Y también es 99% de espacio vacío. Es decir, el espacio vacío es lo más importante, es donde el espacio vacío el que permite que lo otro exista. Si desde el punto de vista también espiritual, lo que se busca es el vacío, ¿no es cierto? Es ese espacio vacío que crea, es el vacío lo que crea, ¿no es cierto? Entonces, para que esas partículas, las partículas que conforman a un átomo, uno pueda medirlas, necesita una energía para medirlas, necesito que enviar algo a enviar. Y cuando envío algo a enviar, ¿qué está haciendo el electrón? El electrón va a cambiar su posición y su velocidad, o donde se va a encontrar, porque algo lo está modificando. Al medirlo, choca y se modifica. Se llama el colapso de la función de onda eso. Es decir, tiene que haber algo que choque contra el electrón para sacarle una foto, por decirlo así. Y eso es lo que vos estás experimentando todo el tiempo. Es decir, el universo se está colapsando constantemente, y vos como observador, no solamente eso, o sea, no vamos a hablar de física cuántica porque nos lleva todo un día a hablar esto en un curso, ¿no es cierto? Pero básicamente, porque tenés que entenderlo para poder utilizar esto del doble cuántico, si se tiene que abrir ese portal, esa puerta en tu mente, ¿no es cierto? En tu creencia, en tu certeza. Es tu certeza la que va a cambiar ese colapso de función de onda. Porque el observador determina lo observado, lo que se va a observar. Sí, tranquilamente podemos hacerlo en el bar. Bueno, entonces el observador va a colapsar la realidad, y vos vas a ver y vas a experimentar. Pero el observador, ¿por qué modifica? Porque el observador emite luz, emite fotones. Los fotones son los que crean el colapso con la realidad, el campo cuántico, el universo, por decirlo así. Y Albert Fitzgerald ya descubrió hace muchísimos años que los seres vivos, ¿no es cierto?, o sea, las conciencias biológicas, emiten biofotones, una frecuencia de luz que crea el colapso de función de onda. Es decir, desde la biodecodificación cuántica, la diferencia es que nosotros estudiamos la información que lleva tu emisión, por decirlo así, la emisión de luz que vos estás teniendo, y cuando cambias esa información de lo que estás emitiendo, básicamente cuando cambias la manera de mirar las cosas que miras cambian. Pero es una ley.
Ahora, esas partículas, este universo, dijimos que está en vibración, es decir, que se está prendiendo y se está apagando constantemente. Esa es la vibración, ¿no? Como la sinusoide que uno estudia en electricidad, o que lo ves en todas las cosas, ¿no? Desde la enfermedad, de las fases activas, las fases de reparación. Todo el universo tiene esta especie de función de onda, ¿no es cierto? Que se ve expresada en un montón de lados. Y eso significa de que hay un punto, hay un momento en donde todo se encuentra como una posibilidad, Todavía no está nada, se puede expresar el universo, tu propio universo, en millones de formas. La mente limita eso, porque la mente siempre piensa en dos cosas, ¿no? O está el camino A o está el camino B, ¿no es cierto? Entonces estábamos hablando de esto de las decisiones. ¿Por qué hablamos de esto? Toda partícula tiene esta capacidad de ser partícula, o sea, ser materia y ser energía. En el momento en que es energía, es probabilidad. Entonces, el doble cuántico básicamente es esa probabilidad. Es decir, tu cuerpo está formado por átomos, ¿sí? O sea que vos también estás en vibración, estás en constante vibración. Es decir, que hay una fracción de tiempo tan ínfima, porque esta vibración, según algunos, ¿no es cierto?, es de 660.000 kilómetros por segundo. Es decir, es imposible de ver, es imposible de medir tampoco, no tenemos instrumental para medirlo, porque estamos trabajando con cosas que trabajan a la velocidad de la luz, y esto superaría todo eso, ¿no es cierto? Que ya hace un montón se sabe de que hay muchísimas partículas que viajan a mayor velocidad, y que la teoría de que ese era el límite que decía Einstein ya está caído hace muchísimos años ya también. Entonces, ¿qué pasa cuando no está haciendo? Es decir, ¿qué pasa cuando vos dejaste de existir por esa microfracción? En ese sentido, en ese momento, digamos, tu conciencia viaja a una velocidad de 660.000 kilómetros por segundo. Entonces, cómo percibe el tiempo esa parte tuya es diferente. A esa velocidad, un segundo son 12 horas. Entonces, para tu yo doble, o para tu inconsciente, decirle como quieras, ¿no es cierto?, él vive en un segundo de tu mente de 64 bits ilimitada, él vive 12 horas. Entonces, él puede ver todas las posibilidades que se pueden colapsar en tu mundo, y las vive, y luego cuando vos te volvés de vuelta a la partícula, ya tenés la información de lo que va a pasar en la siguiente cuadra, ¿sí? Por supuesto que si uno está con su verborragia mental, no puede darse cuenta de esto, pero muchas personas que son intuitivas se dan cuenta de esto y dicen: vos sabés que yo, antes de ir a tal lado, tuve una sensación de no tener que ir, yo sabía que no tenía que casarme con tal persona, yo sabía que no tenía que hacer esto. Muchas personas que ya han logrado bajar su nivel de verborragia mental, ¿no es cierto?, ya pueden conectar con esta intuición, y la intuición es una cuestión científica también. Es decir, tengo la sensación que no tengo que ir, es porque tu inconsciente ya fue, o tu doble ya fue, ya sabe que la vas a pasar mal y no tenés que ir. Esa parte tuya, ese doble, quiere vivir mucho tiempo, entonces ¿qué hace? Te trae la mejor información. Entonces, si te dice no vayas para allá, no vayas, no te cases con este, no te cases, no hagas esto que tenés que hacer, que te hace sentir mal, no lo hagas. Entonces, eso llega al punto tal que luego viene una enfermedad, un accidente, algo a que vos dejes de ir por esa línea temporal, porque por esa línea temporal vas a vivir menos tiempo, ¿sí? Ya los toltecas lo decían, es decir, la muerte, ¿no es cierto?, que nos acecha, hace de que nosotros como guerreros nos estemos moviendo constantemente, ¿sí? Entonces, ¿cómo conecto con este doble cuántico? Todo el tiempo está sucediendo esto, si podemos lograr callar la cabeza, pero esta comunicación con él, para cuando uno va a tomar decisiones, porque iba a hacer un video para una persona que me pidió cómo hago para tomar decisiones, cómo hago en este camino para saber si esta decisión es correcta o no es correcta, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, uno lo que tiene que hacer es estar consciente de su cuerpo, ¿sí? ¿Cómo es estar consciente de tu cuerpo?
el doble cuántico no se puede, como no te puede hablar, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no te va a hablar? Porque va muy rápido, ¿sí? Va muy rápido, es como si vos fueras en una Ferrari a 500, a 320 kilómetros por hora, y ese es el doble, va a 320 kilómetros por hora, hagamos de cuenta, ¿no? Y tu mente y tu conciencia que está acá en la 3D va caminando, ¿sí? Por la orilla de la ruta. ¿Cómo te va a pasar el mensaje? No te puede pasar un mensaje a través de una voz que te dijo, a través de un pensamiento que te vino, ¿no es cierto? Sino que se comunica a través de las sensaciones corporales, el sí y el no. Esto me hace bien y esto me hace mal. Si yo voy a tomar una decisión y me imagino, me proyecto tomando esa decisión y controlo qué siente mi cuerpo si yo tomara esa decisión y yo viviera por esa línea temporal, y la sensación que trae tu cuerpo es de contracción, de miedo, de tristeza, de pesadez, ¿sí? Y ese es un no, no vayas por ahí. Ahora, si vas a tomar una decisión y te proyectas, te imaginas que vas a tomar esa decisión y te haces toda tu historia mental, pero a la vez revisas tu cuerpo, ahí te vas a dar cuenta que te dice tu inconsciente, que ya sabe mucho mejor que vos hacia dónde vas a vivir más tiempo y hacia dónde vas es mucho mejor, ¿sí? Entonces ahí podés sentir o liberación, o podés sentir una sensación de expansión, de alegría, o una emoción que muchas veces se confunde con miedo porque es algo nuevo, ¿no es cierto? Entonces, cuando vos conoces estas herramientas que nos han dado en el universo, que es el desdoblamiento del tiempo, es decir, hay una parte tuya que ya sabe hacia dónde podés tomar una buena decisión, ya luego no le pones más, ¿cómo se dice? Duda a eso, ¿sí? Por ejemplo, hay otra cosa, yo me muevo con mi doble, es decir, si sé que no tengo que ir a un lado, bueno, no voy. ¿Mm? Es muy loco porque vos no podés hablar con todo el mundo de esto, entonces muchas veces decís, no tengo ganas de ir, disculpame, porque vos sabes que no tenés que ir, y saben las veces que he dicho no voy, y después me di cuenta por qué no tenía que ir, pero antes no le pongo duda, es como que no sé nada. Yo no sé por qué el doble me está diciendo que no vaya a visitar a una persona, que no, que me separe o que no me separe, por ejemplo, ¿no es cierto? Y hay un tema que tenemos que saber con esto, ¿sí? Hay un tema que tenemos que saber. Nuestro doble lo que hace es actualizar la información en nuestro cuerpo, ¿sí? De los futuros posibles. Pero no es que te va a solucionar la vida. Después vos tenés que ser, como hablamos, responsable de tomar la decisión según la información que te está enviando tu doble. Y hay un tema con esto. Primero, cuando el doble, yo le puedo decir, tráeme una solución a un conflicto. Necesito que me traigas una solución a un conflicto. O con las enfermedades. Es decir, hay un futuro posible donde estás sano. Hay un futuro posible donde tenés más dinero. Hay un futuro posible. Y todo eso lo sabe el doble. ¿Sí? Lo sabe el doble. Simplemente vos tenés que saber que esto es una ley. Es una ley del universo. ¿Sí? Tu mente te va a decir un montón de cosas porque no le gusta. Entonces, ¿cómo te comunicas con el doble? Hay un momento donde el doble hace una actualización mucho más profunda que la que está haciendo constantemente, ¿sí? Que es durante la noche en el sueño paradoxal. Hay un momento que tenemos los seres humanos que creo que eran 110 minutos, que es de sueño paradoxal. El sueño paradoxal es un momento, sueño REM, en donde tu mente, tu cerebro está a full, a pleno, y vos no te podés mover, es como si no estuvieras. Qué casualidad, ¿no? Y en ese momento, estos 110 minutos a esta velocidad que se mueve el doble, son más o menos 40 días. Entonces, de ahí también venían las cuarentenas, ¿no es cierto? Por eso hay muchas cosas que uno empieza a entender de dónde vienen, porque los antiguos ya lo sabían, así hacían los mayas para saber cuándo iba a venir un asteroide, cuándo iba a pasar un planeta, todas estas historias que ellos ya sabían y podían anticipar porque eran probabilidades, ¿no es cierto? Que se podían colapsar.
Entonces es muy fácil. Lo que uno tiene que hacer es, al problema que uno quiera solucionar, ¿sí? O que le traiga la solución el doble, uno tiene que mantener la atención en el problema antes de dormir y repetir la frase actualízame con la solución o actualízame libre de este problema hasta quedar dormido. O sea, mantener la problemática hasta que te quedas dormido. Y que luego, digamos, uno tiene que confiar en eso. Porque, ¿qué pasa? Si vos le pedís a tu inconsciente que te traiga la solución de algo y tu inconsciente lo va a traer, él no va a interferir con tu libre albedrío. Es decir, si vos lo querés buscar por tu cuenta, buscarlo por tu cuenta. Lo más fácil para entender esto es, perdiste las llaves, ¿sí? Y la estás buscando la llave y vos le estás poniendo fuerza y estás poniendo toda tu mente y todos tus pensamientos en encontrar tu llave. Y es un momento que te rendís y te entregas, ¿no? Ese es el sentimiento de entrega. Te entregas a la situación y decís, bueno, vale, no encuentro la llave, ya la encontraré, me olvido de las llaves. Cuando vos dejaste de hacer esa fuerza, es ahí que te vino, ay, ya me acordé de dónde la dejé, ¿no es cierto? Es porque ya sabe tu inconsciente o tu doble, llamarle como quieras, que dónde están las llaves. Simplemente está esperando que vos la dejes de buscar para que dejes ese espacio en silencio, esa entrega que uno hace también, para que te traiga la solución. Entonces, si vos lo que haces es, querés trabajar con tu doble, pero después seguís con tu cabeza en la problemática, lo que pasa es que entorpeces su trabajo, ¿no? Es decir, o por lo menos la respuesta no la vas a poder escuchar antes. Entonces es muy sencillo, ¿sí? Es muy sencillo de usar. Para tomar las decisiones uno lo que hace es, se para y puede poner un papel que diga A y un papel que diga B, ¿no es cierto? Entonces uno cierra los ojos y dice, bueno, hoy es el día, hola Gise, hoy es el día tal, ¿no es cierto? Y hoy voy a tomar esta decisión y hago de cuenta que tomé la decisión del papelito A, por ejemplo, ¿no? De la opción A, que estoy entre dos opciones. Y empiezo a caminar y doy un paso con los ojos cerrados e imagino que estoy a 6 meses de haber tomado esa decisión. Y vas a revisar qué sucede en tu cuerpo, cómo se siente tu cuerpo con esa información que te está viniendo del futuro, o sea, del futuro, es decir, de lo que tu inconsciente ya sabe que vas a vivir. Y le transitas a esa línea y revisas cómo se siente tu cuerpo. Y luego vas y transitas B. ¿Sí? Igual, hoy decido que voy a tomar esta decisión en mi vida, la tomas y te revisas cómo se siente en tu cuerpo eso. Entonces los sí son expansión, son alegría, son, ¿ah? Y los no son contracción, son pesadez, tristeza. Hacia esa línea temporal tu muerte es más evidente, es más cercana, ¿sí? Es la muerte. Muchas veces fácilmente uno puede decir, bueno, si continúo con este trabajo otros 5 años, ¿qué significa para mí? Y te viene una sensación de pesadez, ¿vale? Ahí te está diciendo, significa la muerte, ¿vale? Porque vas a vivir menos tiempo. ¿Por qué? Porque vos tenés una energía en tu cuerpo, una vida dentro de tu cuerpo que sería la batería, ¿no? Puede durar 150 años, pero mientras más incoherente seas, mientras más permanezcas en estos lugares que te contraen, ¿sí? El desgaste de energía es mayor, entonces por eso es que los seres humanos vivimos tan poco comparado con lo que podríamos vivir, ¿no es cierto? Gracias, Vale. Hay otra cosa, y esto es celular, ¿sí? Otra cosa, si vos tomás una decisión y empezás a caminar por esa, volver atrás, volver a la anterior línea temporal donde estabas mal, para tus células son la muerte. ¿Sí? Es decir, nosotros, todo nuestro cuerpo, toda nuestra biología está preparada para ir hacia adelante, no podemos caminar hacia atrás. Y eso hasta en las células sucede. Bruce Lipton hizo unas investigaciones con las células madres, en donde las ponía en distintos lugares y empezaba a investigar, ¿no? Entonces, en un momento le metía amoníaco al lugar donde estaban las células madres, pensando que se iban a morir todas. ¿Y qué pasaba? Se morían muchas,
pero muchas se adaptaban a ese cambio. Ahora, cuando él volvía la situación del ambiente al anterior, se morían todas. ¿Sí? Es decir, ir hacia atrás es la muerte, pero es la muerte real, ¿sí? Muchísimas veces en mi propia vida y con un montón de cuestiones de personas que estaban enfermas de cáncer o que estaban enfermas de alguna enfermedad y que empezaron a mejorar porque empezaron a cambiar en su vida y no sé qué y no sé cuánto, y la familia no estaba de acuerdo con sus cambios, entonces ellos volvieron a la situación anterior y ahí fue en donde en un mes se mejoraron y murieron. Y, y, y todo esto no tiene que ver con de vuelta con el tema del miedo, con el miedo que tenemos al cambio, ¿no? Y con el tema de que ya habíamos hablado la otra vez también, de la responsabilidad y de cómo también del tema de la culpa, ¿sí? Cuando vos sentís culpa, la culpa es una de las emociones que más te desgastan, que más te oxidan, ¿sí? Eso es muerte. Y cuando alguien te quiere hacer sentir culpa, te quiere matar. Porque la culpa es para dominar, ¿sí? Es decir, que cuando alguien ya te está mareando con su charla, con su verborragia, te hace sentir confundido y luego te hace sentir culpa, esa persona te quiere matar, inconscientemente, ¿vale? Es decir, te quiere dominar. En la biología sos su presa, ¿se entiende? Ya lo decía Napoleón, ¿no? O sea, sentir culpa a tu enemigo y así lo vas a poder someter. ¿Mm? O sea, Napoleón ya sabía cómo someter. Entonces, esta herramienta es muy sencilla y para que vos las puedas usar en tu vida, yo te digo que adquieras estos conocimientos, que leas, por ejemplo, a Garnier, ¿no es cierto?, en su libro El doble, cómo se usa, que puedas leer el libro, por ejemplo, El poder de la intención, o todos los libros que tengan que ver, a ver, La matriz divina de Greg Braden, y que empieces a revisar cuánta resistencia puede poner tu conciencia con respecto a esto y que empieces a utilizarlo en tu vida. El conocimiento sin una experiencia es mera palabras, son frases, son cosas que no tienen ningún poder, a no ser que vos las empieces a llevar a tu vida. Y eso es lo que se llama el poder personal. Es cuando tu conocimiento se vuelve experiencia, ¿sí? Y ya sabes que vos tenés todo el poder y que no pasa nada, ¿sí? No pasa nada, o sea, que vos cambies tu línea temporal no es la muerte. La muerte puede ser seguir en la misma línea temporal, ¿sí? Y que revises y que nos demos cuenta de nuestros miedos que nos limitan. Pero si vos ya sabes que vos sos el creador, ¿a qué le podemos tener miedo? ¿A qué le podemos tener miedo? ¿Sí? ¿Estás sintiendo culpa? Te la quitas, ¿sí? O sea, la mente te hace creer que tenés un montón de tiempo para cambiar. Pero hoy puede ser tu último día, hoy puede ser... trabaja con el futuro justamente para mantenerte dormidito. Porque es hoy, ¿se entiende? Hoy, lo que está pasando hoy. ¿Cuándo puedo ser libre? Hoy. ¿Cuándo puedo pensar abundantemente? Hoy. La mente te dice, no, tengo que hacer un montón de cosas, todavía me falta, todavía no estoy preparado, todavía no estoy listo, ¿se entiende? Eso es porque nos creemos inmortales aquí, o sea, somos un ser inmortal, o sea, nuestra esencia básica es inmortal, ¿sí? Pero acá, el tiempo en el que estamos acá para pasarla bien en esta realidad, ¿sí? Y poder experimentar la variedad de cosas que podemos experimentar sin juicios. Si vos quitas todos esos juicios, también dejás de experimentar, de achicar tu campo de acción, de poder experimentar cosas en tu vida, ¿sí? Es decir, el tiempo que nosotros estamos acá es limitado. ¿Mm? No sé si volvemos, si no volvemos, somos inmortales, o sea que podemos divertirnos, pasarla bien y disfrutar y descubrir la vida mientras estamos acá. Y eso es lo que está pasando todo el tiempo. Por supuesto, todas las cosas del día a día
nos hacen sentir de distintas maneras o nos hacen creer otras cosas. Pero no sería lindo tener ese objetivo abstracto de quitarse todos los miedos, de quitarse todas las culpas, de sacarse de encima todos los programas y limitaciones y ver cómo tu universo va cambiando. Ese objetivo, si vos te planteas ese objetivo abstracto en tu vida, no hay forma de que te deprimas. O sea, tus depresiones duran muy poco. ¿Por qué? Porque no tenés ya el conflicto de dirección que hace que tu mente biológica empiece a programar una depresión biológica, ¿sí? Sino que vos tenés tu objetivo, tenés una dirección, ¿sí? Así que bueno, empiecen a utilizar el doble, es muy sencillo usarlo, simplemente se ponen, imaginan tomar la decisión y ven cómo se siente su cuerpo. Luego viene la comprobación de ustedes. Muchas veces cuando vos usas el doble, hay cosas que vos querés llegar, empezás a decir, a proyectar, dice, yo quiero abrir una línea temporal en donde gano más dinero y tengo un mejor trabajo o gano más dinero, ¿no es cierto? Gracias. Y claro, y en esa línea temporal, para que esa línea temporal suceda, tienen que pasar cosas. Entonces muchas veces uno utiliza el doble y aparecen cosas a limpiar, porque el doble te dice, vale, sí, podemos ir allá, a donde tenés amor, en donde tenés abundancia, pero para llegar allá tenemos que quitar esta basurita, entonces te la muestro. ¿Se entiende? Entonces puede parecer de que cuando usa el doble, uno dice, uy, mirá, me empezó a pasar esto. Bueno, vale, centrate. Estás trabajando con tu doble, le estás pidiendo a tu doble que traiga algo a tu vida, ¿no es cierto? Con tus superpoderes que tenemos todos, pero para llegar ahí, el bloqueo es este. Entonces va a salir a la luz esa sombra que necesitas trabajar para llegar ahí a donde querés llegar vos conscientemente, ¿se entiende? Pero, y también puede ser que ya no haya ninguna cosa que limpiar con respecto a esa línea temporal que vos querés abrir y simplemente suceda, ¿no? Que pasa y se vive muy milagrosamente, por decirlo así. Más allá de eso, tenemos que saber que como con nosotros abrimos líneas temporales todo el tiempo con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, ¿sí? Con nuestras emociones. Entonces ese colapso de función de onda, esas líneas temporales, se van abriendo y se van cerrando todo el tiempo. ¿Y por qué no podés conseguir la línea temporal? Porque nos está faltando un poder de enfoque. Está faltando que vos estés enfocado con tu emisión de fotones ahí, constantemente. Entonces, uno tiene que trabajar esta parte de poder callar la mente para poder enfocarse en lo que uno quiere. Y sobre todo lo que hace falta, lo que ya habíamos hablado, es la energía. Para mantenerte ahí enfocado necesitas energía. Y ahí tenés que ver y revisar qué cosas te están consumiendo energía. ¿Qué pasa con todo esto? Con todo esto lo que pasa es que cada vez te haces más responsable de tu vida. Y al hacerte más responsable de tu vida y tus decisiones, empezás a tener poder para cambiarlo. ¿Se entiende? Porque sos vos el que tenés el poder. Y no te hacen responsable. Este fin de semana estuvimos dando una charla de parejas, ¿no? Y muchas parejas han evolucionado con eso y otras parejas han dicho, hey, no, esto no es amor, esto es una adicción, esto es un apego, esto es una cuestión que nos está matando, nos estamos matando mutuamente, ¿se entiende? Y hay que hacerse responsable, ¿sí? Muchas veces las personas tienen una idea de cómo tienen que ser las cosas y esa idea es la que trae el sufrimiento porque luego las personas se ven o desilusionadas y en realidad el problema fue la ilusión que se hicieron antes, porque fue una ilusión. Si vos no sabés hacia dónde, las cosas maravillosas que te puede mostrar el universo si vos te entregas. Si vos te entregas, ¿sí? Pueden pasar mil cosas y en el transcurso de esas cosas que están pasando hay cosas que vos le podés decir y podés ponerle una connotación de malo y de feo, ¿no? Pero fíjense en sus crisis, en los momentos de crisis que hemos pasado, y si vos revisás las crisis que has tenido, vas a notar, ¿no es cierto?, que vas a notar que esas crisis te han llevado a crecer, te han llevado a cambiar, han llevado que tengas
conocimiento, sabiduría, y que entonces ya no le tenés que poner esa etiqueta de crisis o de mal momento, ¿sí? Todo es efímero, todo es efímero, y el apego nos hace que nosotros nos apeguemos a la parte linda, a la parte que le decimos linda, ¿no es cierto? Entonces vos estás viviendo un momento que vos decís es emocionante, es lindo, es amoroso, y luego llega el momento que te empezás a aferrar a eso, y en el momento que te empezás a aferrar a eso, es que ya empezás a vivir lo otro, porque en el momento en que vos te estás aferrando, estás teniendo miedo de ya no tenerlo a eso, de que eso se vaya, y ese miedo ya empieza a crear automáticamente la otra parte. ¿Se entiende? Automáticamente empieza a crear la parte de abajo que vamos a vivir, que nosotros le decimos mala, pero es la connotación, y esa parte mala también es efímera. Y también hay veces que nosotros nos aferramos a lo malo, o sea, nos apegamos a lo malo. Es como si le tuviéramos miedo al infierno, entonces vamos al infierno. Por las dudas, como ya sé que la voy a pasar mal, ya me pongo mal desde ahora. ¿No es cierto? Entonces, el sentimiento de entrega es esencial para eso, y tenemos que practicarlo, ¿sí? Entonces, a volvernos estos observadores y experimentadores, y recuerden que estamos jugando este juego acá, y que hemos venido a tener experiencias, y si vos solamente te aferras a tus experiencias buenas, no aprendes de lo que llamamos malas. No me gusta poner estas etiquetas porque se malinterpreta. A todas las experiencias, sin juicio, vos podés aprender a elegir, y vas a poder aprender a elegir a través de tu experiencia, y vas a poder elegir, y en el momento de elegir tenemos que buscar elegir sin enjuiciar lo que no elegimos, ¿sí? Porque estamos polarizando de vuelta, ¿sí? Es simplemente, ya no te elijo a vos porque voy a elegir otra cosa, pero no porque muchas veces dicen te va a separar porque está algo mal, y muchas veces simplemente las líneas temporales cambiaron, ¿sí? Pero fíjense y revisen mientras yo cuando hablo conmigo mismo, cuando estoy hablando, o cuando doy los cursos, yo también reviso mis resistencias, ¿no? Y revisas la resistencia de toda esta información, y te estás dando cuenta cómo hay una parte nuestra que se apega a todo, ¿sí? Así que es importante esta entrega, este desapego, y esta visión de poder observar el universo sabiendo que voy a tener un montón de experiencias. Y si solamente me quiero centrar en las buenas, me estoy perdiendo la mitad de la vida, ¿sí? Y para que una exista, es necesaria la otra, ¿vale? Así que bueno, espero que les sirva el videíto. Y este fin de semana, el 27 de octubre, en Capilla del Monte, por primera vez, ¿sí? Voy a dar un seminario sobre esto, sobre el camino del guerrero. En la biodecodificación cuántica lo trabajamos mucho desde el punto de vista terapéutico, para trabajar con otros, para trabajarnos un poco nosotros en el módulo 4, pero la idea del seminario del 27, que por este año va a ser la única vez que lo voy a dar, ya el año que viene este seminario va a estar acompañado del libro, ¿sí? Entonces vamos a dar en un día toda la información que necesitas para que vos puedas decodificarte y utilizar el campo cuántico y convertirte en un guerrero con los lineamientos que vos necesitas ya tener para poder, porque con 2 o 3 lineamientos que vos ya tengas, ya con eso puedes transformar toda tu vida. Entonces va a ser experimental, y va a ser un momento en donde ya vamos a empezar a hablar del camino del guerrero exclusivamente, por única vez este año, ¿sí? En Capilla del Monte. Están en los flyers, así que bueno, espero que haya mucha gente que se anime a ir y a experimentarlo. Así que bueno, nos vemos y espero que les sirva. Chao.